Ya deberíamos estar ¿Ya? entrando en vivo, sí. ¿Me avisa? Ya, ya estamos en vivo. Ya el público nos está Muy buenas observando. noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Fernando Castaño Otero. Está mi hermano Marvin, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Y a usted, mi ¿Cómo hermano. va todo? Bien, por dicha, gracias al Señor. Viendo a ver cómo que nos repara el Señor hoy. Esto, ¿usted cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Bien, aquí esperando a ver qué nuevos temas, qué nuevas cosas nuevas no, pero digo yo, más específicas, más claras, más estudiando aquí nosotros para ver de qué manera podemos ayudar a nuestros amigos y a nuestras amigas a que nos busquemos cómo estudiar más, cómo investigar un poco más acerca de la verdad absoluta de la Biblia y viendo algunas características que hemos visto anteriormente acerca de cómo hay iglesias que lamentablemente no están siguiendo el patrón bíblico. Y pues estamos en un momento de investigación. Nosotros no queremos más que saber qué debo yo hacer para agradar a Dios. Y pues con el estudio bíblico hemos visto que encontramos la manera, como todo, ¿verdad? Me acuerdo las palabras de Jesús que dijo, le dijo a los líderes religiosos de ese entonces, vosotros dice, conocéis las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? A vosotros os parece que en las escrituras, ¿verdad? Hablan de la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí, así que nosotros estamos haciendo lo mismo, buscando las escrituras, no darnos a conocer nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros? Simple hombres, como cualquiera de ustedes que nos está viendo. Nosotros somos simplemente dos personas que buscamos la misericordia y el favor de Dios y la única forma de hacerlo es por medio de estudiar las escrituras. Así que mi hermano Fernando, que le ha dedicado bastantes años ya al estudio de las escrituras y de parte mía, pues también ahí voy tratando de ver de qué manera también logro encontrar el conocimiento para, no para alardear, sino para llegar a conocer. ¿Verdad, mi hermano? Bueno, hermano, gloria a Dios por eso. Eh, un breve recuento de un par de minuticos sobre nuestros amigos, los unitarios. Cuando hablamos de los unitarios, estamos hablando de un religioso que todo el mundo me presta atención a este tema que cuando se habla de religión, todo el mundo decimos creer en Dios. El problema no es creer en Dios, el problema es creer en Dios a mi manera o a la manera que Dios este detalle, porque generalmente cuando la gente eh, habla de agradar a Dios, creen que porque ellos creen que están haciendo es correcto, es que yo sé que Dios me ama porque yo soy, escuché esa pecador, pero yo sé que Dios me ama. Bueno, esto que voy a decir, pero la Biblia dice que Dios no ama a los pecadores. Hay gente maneja muy, dice, no, es que concepto. La gente le dice a los demás, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Uh -huh. Yo pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? Es muy duro, claro que sí. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Amor, ¿cómo explicamos eso? ¿Me comprenden? En el Salmo capítulo, versículo 5, yo quisiera citar Hay una cosita, 16, hermano, dos perdón pasajes que que lo quiero interrumpa, para enfatizar este punto. perdón que lo interrumpa. Quería saludar a nuestro primer amigo que se conecta con nosotros, a Pablo Rodolfo, que está allá unido y quería nada más pedirle el gran favor
de que nos diga si la transmisión está fluida, se está viendo bien, porque el hermano Fernando está en un lugar lejano y es por el trabajo que él tiene y a veces la situación en la que está, la señal tal vez no sea muy clara. Entonces, si él o cualquier Yo soy el persona que esté culpable. si está comprometida la señal, entonces no queremos como que se oiga mal ni nada de esto, ¿verdad? Así que si nos pueden ayudar con eso, les agradeceríamos montones, ¿verdad? Ok, mi hermano, siga adelante. ¿Cuál es el libro que me dijo? El Salmo capítulo 5, versículo 5, nos lo va a poner el hermano en pantalla. Yo quiero que la gente analice, porque es que son conceptos que a veces de mucho sentimentalismo y creen que porque, o sea, la gente quiere medir a Dios de acuerdo a sus sentimientos, a los sentimientos propios de cada uno de nosotros. En el Salmo capítulo 5, versículo 5, nos vamos a dar cuenta en este pasaje de que, y hay muchos pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vea lo que dice el 5:5. Los insensatos no están, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Siendo que hace iniquidad lo aborrece. Claro, que sí es duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Si usted va al Salmo capítulo 50, versículo 16, ve otro detalle muy importante con respecto. Salmo capítulo 50, versículo 16. Escuche esto. Pero al malo dice Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Verdad qué grave es este punto? Y yo quiero recalcar este punto, mis estimados amigos, es porque a veces la gente cree que Dios es un Dios en el cual Dios se sujeta a mis emociones. ¿Qué quiero decir esto? Si hoy estoy contento, bendito sea Dios. Si estoy deprimido o afligido, entonces de mí. No, Dios no tiene que ver nada con sus emociones o con mis emociones. Es verdad, cuando leemos la palabra de Dios, me motiva a mí a buscarlo, a alabarlo y a bendecirlo. Pero tenemos que marcar la diferencia entre lo que Dios demanda de nosotros y lo que nosotros sentimos. Un concepto que tienen nuestros amigos, volviendo a los amigos solo Jesús, que hablamos el viernes, es que, y estos amigos y la mayoría de grupos religiosos le dicen a la gente, yo siento de Dios que Dios te quiere ayudar. No es que Dios, no necesitamos sentir eso. Dios a todo el mundo quiere ayudar. Dios quiere ayudar a todos, pero Dios quiere ayudar al que está dispuesto a arrepentirse. Dios no quiere ayudar al que no se quiere arrepentir. ¿Qué es esto que está diciendo el hermano Fernando? Marvin, Sí, ¿verdad? Es una muy grave. situación muy grave porque la gente tiene otro parecer. Pero es que la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Pero si usted va al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 31, ve aquí importante, otro concepto muy importante que habla Mateo 9:31. Ahorita, Mateo, a ver, 9:30 hermano, 9:31 me dijo, hermano. sí, dice que, no, perdón, 9:30. Ah, esta, el No es 9:31. los pecadores. ¿Ah? Sí, es que igual, hermano, se está interrumpiendo mucho
¿cuál es el que andamos buscando, hermano? Es que no se le oía antes, no sé entonces cuál es Mateo 9:31. Juan capítulo 9, Mm, no logro escucharlo. versículo 30. Ah, bueno, que Dios no escucha. Ah, ok. Juan capítulo 9, versículo Sí, 31. sí, ya ahora sí. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ujú. Escuchen todos, por favor. Y quiero recalcar porque no quiero que nadie se resienta conmigo. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Claro que Dios aborrece al pecador. Salmo capítulo 5, Salmo 50, versículo 16. Dios le dice al malo de que, ¿qué hace usted pronunciando mi pacto? No tiene por qué pronunciarlo. ¿Y por qué habla del malo? Porque, escúchame todos, a veces la gente cree que el malo es el asesino, el borracho, el adúltero, el mentiroso. No, la Biblia dice que el malo es el que tiene un corazón de incredulidad. El Salmo 50, 16, da lo que dice, pero al malo dijo, Dios, ¿qué haces tú? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tomar mi pacto en tu boca? O sea, Dios, es duro decirlo, pero Dios no es de su agrado que el incrédulo pronuncie sus mandatos. ¿Y sabe por qué hablo de esto? Porque generalmente los incrédulos son muy buenos para citarle a los mismos cristianos la Biblia, pero no para aplicársela a ellos. Entonces, por eso es que uniendo Salmo 5:5, Salmo 50:16 y viendo aquí en la explicación que nos da el libro de Juan, dice, es muy importante este verbo, sabemos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Wow. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí escucha a Dios. Sabemos eso, muy importante entenderlo. Sabemos que Dios no, o sea, Dios oye a las personas que quieren buscarlo y arrepentirse. Y quiero recalcar que mis amigos, y es que ellos, y con todo mi respeto, con todo mi cariño, se los quiero enfatizar a todos, estamos en la transmisión, en esa transmisión, y quiero enfatizarle a todos mis estimados amigos, es que en Juan capítulo 9, versículo 31, la Biblia es categórica al hablar de que Dios no oye a los pecadores. Porque ellos dicen hablar de Dios. Ellos dicen amar a Dios. Y yo sé que hay gente honesta y sincera en medio de estos grupos. No lo ponemos en tela de duda. Amén. Así mismo. De ser sinceros, sino de hacer su voluntad. ¿Por qué hablo de esto? Que los amigos unitarios y como muchos grupos religiosos tienen a un líder que es el que los guía, entre comillas. William Mario Branham es su profeta. Y ellos, para lo que la Biblia dice, claro que creen en la Biblia, pero ¿cuál es el problema? Que el profeta, cuando escribió, que ya murió, cuando él escribió, sencillamente tiene mucho peso la palabra del profeta. Y el problema de los solo Jesús de hoy en día es que ellos tienen su profeta. Cuando murió supuestamente William Mario Branham, le impuso la mano a su sucesor y supuestamente ahí van con sus profetas.
cosa que la Biblia pues no enseña de esa manera. Y quiero recalcar, el hecho que usted y yo seamos religiosos no nos convierte en personas agradables delante de Dios. Me ha dicho, el Dios convierte a nosotros en personas agradables. Es importante saber esto, porque sencillamente, hermano Marvin, aló, Sí, sí, hermano, aquí estoy. sencillamente es muy desagradable a veces eh, cuando la gente, a mí me ha hecho esta pregunta, ¿usted cree que Dios va a salvar a todos los grupos religiosos que hay? ¿Qué piensa usted, hermano Marvin? El, Que y ojo la pregunta, en todos estos grupos religiosos, ¿hay gente buena? ¿Hay gente que ama a Dios? ¿Hay gente temerosa de Dios? ¿Qué le diríamos a la gente que nos escucha, hermano? qué cosa, ¿verdad? Porque hay que tener tanto cuidado a la hora de poder referirse, porque inmediatamente a mí se me viene lo que el mismo Jesús decía, ¿verdad? En cuanto al pueblo judío. Si nosotros comparamos el asunto del pueblo judío, eh, dice el Señor que Él venía a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ellos no, ellos pensaban que eran gente que como hijos de Abraham tenían todo el derecho de hacer lo que hacían y hablaban como si ellos pudieran hablar de la manera que hablaban, diciendo que los líderes religiosos mayormente, los que influenciaban al pueblo, que ellos eran los últimos, que ellos eran los conocedores, los que tenían toda la ley y que ellos eran los que tenían el conocimiento, como dice Pablo en Romanos 2, ¿verdad? Se creían que ellos eran los maestros y los que hacían todo lo necesario para que el pueblo sirviera a Dios, pero no, no era así, no era así. Pero, a ver, ¿cómo podemos hacer con esa pregunta? ¿Hay gente buena y honesta en todos los grupos religiosos? Sí, como hay gente también buena y honesta dentro de las palabras que se puedan usar así, Entonces, aunque no creen en Dios, ¿verdad? En grupos como de, hay gente buena y honesta, entonces Dios va a mucha gente de estos grupos religiosos. imagínense qué cosa. ¿No? Por ejemplo, si, hermano, a ver, hay gente buena y honesta en la religión budista. Hay gente que tiene, ¿cómo se llama? Una cultura moral en la religión del Buda. Ya, y yo creo que es innegable decir eso, ¿verdad? Que decir que no sería mentir, porque hay gente que ese tipo de gente supera incluso en el ámbito moral a muchos que se llaman cristianos, pero van a ser salvos por la sangre de Cristo. Pero aquí está el problema grave y yo no quiero ofender a nadie, pero es que tengo que decir. El consejo bueno que usted y yo tenemos o que la gente tiene, ¿no? Es Es el mismo contrario. consejo que Dios. No, 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 no lo es. Ujú. Yo quisiera ver 3 versículos para que la versículo 12. Es muy importante, a donde quiero cada uno de nosotros. ¿Cuál es, En hermano? Hebreos capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Es fuerte y ese problema porque Pablo a veces se tiene la tendencia de decir que Pablo, pero no sabemos. Pero escuchen esto, el escritor de Hebreos no le está escribiendo a impíos, le está escribiendo a cristianos que obedecieron el evangelio, a cristianos que todos los domingos iban y tomaban la cena del Señor, a cristianos que alababan y bendecían el nombre de Jesús, a gente que ya había obedecido. Y Pablo es muy fuerte lo que les... Pero estoy con Pablo, disculpen, porque no saben.
¿Quién fue el que escribió? Pues no sé por qué yo estoy pronunciando hace rato que Pablo, no. El escritor de Hebreos sencillamente nos enseña este pasaje. Mirad, hermanos, está escribiendo años, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Detengámonos aquí. Pablo, esto es para, Dios mío, perdóname. Mirad, hermanos, que haya en ninguno de vosotros corazón malo. El escritor está hablándole a hermanos y está diciendo que dentro de los hermanos puede haber gente que tiene un corazón malo de incredulidad. Entonces, por inferencia necesaria, de ser malo es que sencillamente ser malo en el bíblico es ser. Y entonces estaríamos a la pregunta inicial. En todos estos grupos hay gente honesta, creyente, mucha gente religiosa, sí, sí la hay, pero déjenme decirles que no basta con ser honestos. Si no se obedece, no hay perdón para nadie. Hebreos capítulo versículo 8 y 9 dice que él vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y yo quiero que ustedes se lleven o mediten ahí en sus casas sobre esta palabra. A cristianos les está diciendo que ellos pueden tener, son malos. Y ese corazón malo a esto. Porque el Espíritu Santo siempre nos advirtió de la apostasía. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Es muy importante para poder explicar Hebreos 3:12. Ve qué importante lo que dice Hechos 28. Oh, 20, 28. Está en Éfeso. El escritor aquí es Lucas y vea lo que dice. Por tanto, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tengámonos aquí un... Dice que la iglesia fue ganada con la sangre que os ha puesto por plural. La palabra obispos, ancianos o superintendentes es lo mismo en el idioma griego. Se refiere al mismo individuo. Puesto por obispos para apacentar la iglesia. ¿Me puede subrayar la palabra por obispo, hermano? Obispos para apacentar la iglesia. Y por eso así, venimos haciendo énfasis hace días. ¿A cuál iglesia? Que habla el Nuevo Testamento es de que sencillamente la iglesia habían varias personas que se dirigían a la congregación local. Y vea el versículo 29. Porque yo sé que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, no perdonar al rebaño. Versículo 30.
y de vosotros mismos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. ¿Se acuerdan que Hebreos capítulo 3, versículo 9, habíamos dicho de que la incredulidad era el corazón malo es incredulidad? Y aquí Pablo está, los cristianos se iban a levantar este tipo de personas, gente que no quería sino dar su propia voluntad, lo que ellos querían. Entonces, ¿hay una advertencia a la apostasía? Claro que sí. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. El Espíritu Santo nos habló también de eso. Es otro pasaje que ya he usado varias veces. Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escuche cómo llama a estas personas que escuchan espíritus engañadores y los llama doctrina de demonios. Dios mío, yo sé que mucha gente se va a enojar con lo que yo voy a decir en este momento, pero es que tengo que decirlo. Les voy a explicar. En tanto grupo religioso hoy que hay hoy en día, hay gente honesta, sí, pero no hay Cristo. Wow, es muy duro eso. Diciendo, bueno, ¿y usted qué se creerá? ¿Será que él se creerá que es el último que hay en el mundo? ¿Qué? Yo quiero que vea el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, tenemos aquí, por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia. Escuchen todo, en el contexto que estamos hablando, Pablo está diciendo que la doctrina de demonios y que los espíritus engañadores están hipócritas, mentirosas y que tienen cauterizada la conciencia. La pregunta mía aquí es, ¿la conciencia de qué? ¿La conciencia de quién? Quiero que usted medite un poco sobre esto, porque está hablando de dirigentes. Aquí está primeramente. Obviamente se refiere a todo pervertido la doctrina del Señor. Pero dice, aquí Pablo se está dirigiendo a un grupo específicamente y es a los que enseñamos. Y dice que estos hombres eran apóstatas, o sea, se apartaron. Y vea el versículo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Dios creó para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si usted me va a decir a grupos como los adventistas, los sabatistas que prohíben comer carne, que prohíben que hay que guardar estos días, entonces arranquemos este pasaje de la Biblia. Y no se trata de ofender aquí a nadie. Hay 4 aspectos importantes en este pasaje. Habla de engañadores, habla de doctrina habla de engañadores, de doctrina de demonios, hipocresía, habla de conciencia cauterizada, habla de gente que les gusta mandar. Ojo, les gusta mandar, estar por encima de los demás. Es muy duro. Ahora, vea qué importante, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Es otro pasaje que pensar en qué posición estamos nosotros. Señor Jesús, nuestra relación con Él, os rogamos, hermanos, recalco, está escribiéndole
a cristianos, a gente que ha creído, se ha arrepentido, se ha bautizado para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de pensar. Detengámonos aquí porque aquí hay un problema grave. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Subrayemos si está en la mano este pasaje, aquí donde dice, fácilmente vuestro modo de pensar. ¿Me lo puede subrayar si es tan amable? Ahí. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice vuestro modo de pensar, hermano Marvin? Ahí tiene que referirse a los que estaban ahí, a los cristianos que estaban ahí, los líderes. Si cualquier religioso lee punto dice, ve, yo como soy evangélico y a mí el pastor me dijo que hay que hablar en lenguas, no es la manera de pensar. Vea que la Biblia dice eso. Bueno, como yo soy católico, yo no adoro, no las adoro, venero a María, debo cambiar mi manera, etcétera, etcétera. ¿Se refiere a eso? No, señores. No, no, para Aquí nada. cuando Pablo se refiere al modo de pensar, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis por espíritu, ni por palabra, ni por cara. Escucha esta otra palabra, como si fuera nuestra. Es muy importante esto, como si fuera nuestra. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que no nos dejemos ver por cartas que no sean las que ellos escribieron. ¿Por qué? Porque ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que no se dejen mover de vuestra manera de pensar, es porque se supone que el cristiano va a pensar de acuerdo a lo que está escrito en estas cartas de los apóstoles, porque fueron inspirados por Dios. Y escuche qué importante lo que sigue el pasaje. Ni por carta como si fuera nuestra, en el Señor, de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¡Ay, qué importante! Pablo está profetizando, porque Pablo aquí es un profeta. Él se convierte en un profeta, el apóstol Pablo, y está profetizando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el hombre de todo, hijo de perdición. Ojo a esto, apostasía, hombre de todo, hijo de perdición. Entonces aquí viene la gente y dice, ah, sí, es el Papa, era Hitler, es el sistema mundial, es el euro. No, no, no. Aquí la apostasía se refiere a un sistema, a un poder maligno que Pablo está personificando. No está diciendo que es una persona en especial, porque obviamente todo el que pone a hacer la voluntad de Cristo es un anticristo. Así es fácil. Y ve el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por no cobarde. Ojo a este artículo 5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya en acción el misterio y la iniquidad. Detengámoslo aquí. Nunca de Pablo ya estaban aquí el misterio de la iniquidad. ¿Y cuál era el misterio de la iniquidad? El del versículo 4.
el hombre de iniquidad, hombre y la apostasía. 3, hermano. 3. Versículo 3. Versículo 6. Dice que porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifieste el hombre de pecado. Cuando llama de 3 maneras: apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición. Y en el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aleluya. Por eso yo recalco mucho los grupos religiosos. Es que yo no quiero ofender a nadie, pero necesito decirlo. Todos los grupos religiosos que existen en día no se sujetan al Nuevo Testamento, sino a la palabra de Dios, no que tienen un corazón, aunque hablen de Dios. Yo quiero que vayamos ahora a Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 4. Yo sé que incluso pueden haber sientan tal vez porque es más católica, mamá es evangélica o su hijo es testigo de Jehová. Yo no estamos aquí atacando a nadie, pero es necesario que aprendamos esto. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo les pregunto a todos ustedes, seamos honestos. ¿Doctrina? No. Todos estos grupos religiosos están muy lejos de practicar la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y el versículo 4 es importante. Y apartarán, ¿verdad?, el oído y apartarán el oído. Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí Pablo está profetizando, dice, se apartarán de la verdad, perdón, se apartarán de la verdad. Yo pregunto, con todo mi respeto, voy a hacer un breve recuento así. Vamos a hablar de la Iglesia Católica Romana brevemente. No puede ser la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque adoran imágenes, porque prohíben que sus líderes sean casados, bautizan a niños, cosa que la Biblia no habla de estas cosas. Hablan de la diosa de los cielos, de la concepción de María. Ojo a esto, hablan de un oratorio, hablan de un rosario, que la Biblia no habla de nada de esto. Entonces, la gente que escucha ya tienen comezón de oír. Claro que es mejor al cura o entre comillas, al señor Francisco. No tengo nada contra el señor Francisco. Yo creo que es una persona muy noble, pero es un ser humano que está llevando a miles de personas a la condenación, porque estoy seguro que él conoce la verdad que está allá en. Entonces, esta iglesia es un problema. Están agarrando a sus feligreses. El evangélico viene y le dice a usted, ¿cómo puede ser la iglesia evangélica la iglesia verdadera? Cuando piden diezmos, cuando tienen pastoras, cuando tienen un cacique
congregación porque hay un pastor y la esposa del pastor se vuelve en la prueba. ¿Enseña eso la Biblia? ¿A dónde enseña eso la Biblia? Cuando le dicen a la gente que el pastor cómo manipula a sus ovejas, cuando usted no está de acuerdo con lo que el pastor dice, sencillamente vienen y le dicen, pues está endemoniado. Usted es una oveja rebelde. Y con la gente, se han verdad. Si hablamos de los testimonios, porque creen que Cristo es Dios, tienen una central, la Westover, tienen superintendentes, ellos no creen en el alma, ellos no creen en que hay ellos creen que cuando el hombre muere deja de existir. Hablan mucho de un de un reino terrenal, cuando la Biblia dice que no. El reino de Cristo es la iglesia. Y todavía se atreve a decir, no es que en todas esas iglesias hay gente buena. Escúchenme, no quiero marcar la diferencia. Hermano Marvin, hay gente buena. Claro que hay gente humanamente honesta. No digo que no. Pero el hecho que sean religiosos, no los convierte en gente buena. Mi papá y mi mamá, ellos eran católicos. Y cuando murieron más aún hermanos en la fe, me dijeron, usted, si a última hora Dios tuvo misericordia de ellos. Cuando una persona de esa manera está diciendo que esto, la palabra de Dios, es mentira. ¿Por qué? Porque decir que mis sentimientos van a poder doblegar la mano de Dios es una mentira. Dios no puede pasar por encima de su palabra. Amén. Qué duro, ¿verdad? Qué duro creer esto. Mi papá y mi mamá murieron. Creo que a mis hermanos yo tuve que decirles, no, ellos no se fueron para el novenario y dijo, ay, ahora están de la presencia de Dios. Me dije, no, porque yo creo en la Biblia. Y ahí es donde la gente se equivoca. Creo religioso, por ser yo religioso, llenarme de sentimientos, mis sentimientos doblegan la mano de Dios. No, señores. Lo único que doblega la mano de Dios es el arrepentimiento, es la obediencia. Nada más. Explíquemelo entonces. Yo quisiera que alguien me dijera si hay algo que mueva la mano de Dios, aparte de esas dos cosas. Nada. Y yo sé que es muy duro esto que quiero explicar, pero en todos estos grupos religiosos hay gente que nosotros las vemos de buen testimonio, gente creyente, en buenos delante. Quería poner un ejemplo más o menos, sí, hablando acerca de esto. Es que nosotros somos muy movidos por los sentimientos, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, hace poco vi un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial y estaban haciendo juicio contra uno de los nazis que pertenecían a una de estas organizaciones bueno, una muy fuerte que en su época maltrató muchísimos judíos y muchísima gente y era una persona en su juventud, en su forma, era muy violenta y hizo muchos estragos, hizo males, pero a montones, ¿verdad? Pero el hombre cuando pasó la Segunda Guerra Mundial logró escapar. Al tiempo, lograron llegar con él, llegaron a agarrarlo, a capturarlo. Y era la Gestapo que llamaban en esa época de los nazis, ¿verdad? Era una de las cuarteles más horribles y feos que habían. Cuando agarraron a este personaje, ya él era un hombre avanzado de edad y aún así lo llevaron a juicio por crímenes de la humanidad, ¿verdad? Y ese hombre no valía nada porque ya estaba tan acabado, era un viejito ya acabado y con costo se podía mover y le ayudaban a levantarse y le ayudaban a sentarse. Y entonces la gente realmente sentía mucha lástima por ese hombre, porque era un viejito
era un viejito indefenso, que no tenía forma de sostenerse ni siquiera él solito, ¿verdad? Y esa persona lloraba y entonces la gente dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo van a condenar? ¿Cómo es posible que le van a hacer esto y aquello? Porque no es qué viejito más indefenso que es y todo. Pero ese hombre, cuando estaba pertenecía a la organización esta nazi, ¿verdad? O sea, era un hombre despiadado que mató muchos niños y mató muchas personas y todo sin ningún escrúpulo. Pero otra vez, ¿verdad? Se fijan en la apariencia, nos fijamos en la apariencia, nos fijamos solamente en el momento y obviamos el contexto, cosa que Dios no es así, Dios no hace eso. Dios se fija en todo y Por entonces eso, hermano la Marvin, obediencia es tan importante para catalizar eso, ¿verdad? Para calcular esas cosas. por eso, hermano Marvin, está haciendo esto. Porque gente que no por Dios por encima de lo que él estableció. La gente debe entender que tenemos que buscar a Dios no a nuestra manera, no a como a mí me gusta, no, es a la manera de Dios. Y entienda eso, se va a dar cuenta que es diferente cuando realmente buscamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es donde hay que aprender a que sencillamente se hace la voluntad de Dios porque Dios así sea. Por decir algo, en el año 325 en el concilio de Nicea se establece la Iglesia Católica Romana como la apostasía más grande donde empieza, y como dice en otro estudio atrás, fue algo paulatinamente, fue profetizado por el apóstol Pablo. Y en el año 1190, la Iglesia Católica ya estaba establecida a partir de esa época con las indulgencias. La extrema unción se empezó a aplicar a partir de 568. La infalibilidad del Papa es muy importante. El Papa fue considerado infalible a partir del año 1870, ya universalmente. O sea, no es tan vieja esa infalibilidad del Papa. Otro muy importante, quiero recalcar, es que la música, la gente dice, ¿qué tiene de malo la música? No, la pregunta es, no es que tiene de malo, la pregunta es, ¿le agrada? Dios lo mandó. Les quiero informar algo muy importante. Para el, fue para el siglo último donde el rey Pipino, él agarró y regaló un órgano a la iglesia ortodoxa y fue donde por primera vez se empezó a utilizar un órgano dentro de una congregación. Y por esto, para que todos sepan, la Iglesia Católica divide la Iglesia Católica griega, porque empezaron a entender que había un mandamiento de parte de Dios, y era que el mandamiento no tocar. Y a los mismos grupos religiosos, a los quiero recalcar algo muy importante a los protestantes, es de que hasta el mismo señor Martín Lutero del siglo XVI, Juan Hues y toda esta gente detestaban los instrumentos musicales dentro del culto. El señor Carlos Espucio, él decía que él no tenía ningún problema con los instrumentos musicales. Él fue un gran predicador de Inglaterra. Yo no tengo ningún problema con los instrumentos musicales, con tal que no los toquen dentro de la iglesia. Correcto. Y así fue, o sea, todo este modernismo de cómo se les ocurre a la gente, y con todo el respeto, que a Dios le va a que le canten rock cristiano, rancheras cristianas, música bailable cristiana. ¿Qué pasa? Ve el pasaje que estamos exponiendo aquí a 58, versículo 55, 8.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis dijo el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Todos esos temas voy a ir desglosándolos poco a poco. El celibato fue hasta el año 1015 que se implantó como una ley en la Iglesia Católica el celibato. La asunción, algo muy importante, la asunción, la Iglesia Católica la establece como doctrina ya de la Iglesia en el año de 1950. Qué importante que es ahí a partir del año 1600 donde nacen todos los grupos religiosos que vienen desglosando. Recalcar algo. El señor Martín Lutero nunca quiso hacer la iglesia, jamás. Él amaba la Iglesia Católica Romana. Él lo que quería era hacer ciertas reformas porque él sabía la corrupción. A partir del siglo XVI que movimientos, el de Juan, por decirle algo, Martín Lutero, él fomenta la iglesia luterana. Juan Calvino empieza con el movimiento de la iglesia presbiteriana. Enrique VIII, la iglesia episcopal. Juan Smith o John Smith, la iglesia bautista. Estos movimientos empiezan a surgir desde el año 1517. Martín Lutero en el año 1517, y quiero recalcar algo muy importante, él viene y empieza a apartarse de la iglesia, pero su apartar fue paulatinamente. Él más estudiaba la Biblia, él se daba cuenta que tenía que ir alejando las enseñanzas falsas. Eso hoy en día que nos escucha. Es que no nos crean a nosotros. Hermano Marvin, usted busca seguidores. No, jamás. Hermano Marvin, No, no, usted para busca nada. seguidores. ¿Para qué? Yo no seguidores. Se enamoren de Cristo. Sí. Y no hay una manera de cómo se de Cristo, sino de su palabra. Y es que el problema, vea el pasaje que no, tiene ahí el hermano. el problema es que yo no tengo nada que ofrecerle a nadie. No, no tengo, como decía Pedro, Pedro y Juan le decían, no tengo oro ni plata. Lo único que tenían ellos era el don de Dios, el don que Dios les había dado. Pero incluso en esta época yo no tengo ni siquiera el don de hacer milagros ni sanidades. La única cosa que el Señor me heredó a mí es el evangelio. Y es lo único que podemos dar, es lo único. Y este pasaje es muy importante, hermano. Gálatas capítulo 1:7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más otro frente al que os hemos anunciado, sea maldito. Esa es la traducción. Anatema, maldito. Y yo quiero que ustedes, es que el apóstol le habla, y él viene y habla de que otro evangelio. ¿Existen evangelios hoy en día? Hermano, claro que sí. Hay muchos evangelios y es ahí donde yo he querido llevarlos poco. ¿Por qué? Porque así como hemos hablado de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia Evangélica, de los testigos de Jehová, de los mormones, de todos estos, déjame decirle algo que quiero recalcar muy bien, hermano Marvin. Sí. Y lo que quiero recalcar es que todos ellos tienen otro. Pablo está diciendo a los Gálatas, no que exista otro evangelio, pero el evangelio de la Iglesia Católica es diferente al evangelio de la Iglesia Evangélica. El evangelio de los testigos de Jehová es diferente al evangelio del Nuevo Testamento. El evangelio de los mormones es diferente al del Nuevo
el evangelio, famosos mesiánicos, ni son mesiánicos, es una mezcla son sincretistas, significa evangélicos de la iglesia evangélica, metodistas que se o sabatistas apartados de los adventistas, y entre evangélicos o metodistas. ¿Y qué hicieron ellos? Han agarrado costumbres judías y dijeron, somos judíos mesiánicos. Vamos a ir viendo, analizando poco a poco en este panorama. Si analizamos bien, los judíos mesiánicos es una mezcla de evangélicos, adventistas y costumbres judías. ¿Por qué evangélicos? Porque los judíos mesiánicos creen que hay revelaciones nuevas. Ojo a eso. Los judíos mesiánicos creen en que hay profetas todavía. Los judíos mesiánicos creen igual que vean, los judíos mesiánicos tienen un punto importante. Son hermanos de los testigos de Jehová. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los judíos mesiánicos, los que defienden la doctrina de ellos, creen que Jesús es el Mesías, pero Dios. Igual que los testigos de Jehová. Bueno, claro que los testigos de Jehová dicen que es un Dios pequeñito. Dijeron que no es Dios, es la misma cosa. No me lo ponen de otra manera. Y los judíos mesiánicos es una mezcla de los sabatistas. ¿Por qué? Porque le dicen a la gente que hay que guardar el Shabbat, que no hay que comer carne, que hay que guardar ciertas fiestas solemnes. Entonces, son otros evangelios. El evangelio del Nuevo Testamento es sencillo, hermanos. Sencillo. Vea, qué importante, porque tengo aquí algunas fechas importantes. En el año 1729, la iglesia metodista viene y hace. Y la iglesia es una rama de la iglesia episcopal que se funda en el año de 1600 aproximadamente. 1700, 1609, por ahí así, sale lo que son la iglesia episcopal. De ahí, metodista, de la iglesia episcopal, en el año 1606 aproximadamente, sale la iglesia congregacional también. Y vamos a ir viendo la doctrina de todas estas. ¿Saben por qué? Y perdónenme, pero si ofendo algo, perdónenme. Pero lo que enfaticemos con todo esto es que la es una doctrina anti, está en contra de la Biblia. Y se lo puedo decir a todos estos grupos religiosos, y pues yo sé que es muy, muy fuerte esto. No estoy diciendo que solamente que es que nosotros tenemos la verdad, no. Lo que estamos diciendo es que usted cree que tiene la verdad y yo creo que tengo la verdad, uno de los dos está equivocado, porque no existen dos. Puede decir, mi estimado amigo, mi estimada amiga, usted no puede decirnos que usted tiene la verdad cuando yo digo que tengo la verdad. Si yo vengo y le digo a usted que el diezmo no hay que darlo, y usted me dice que hay que darlo, eso quiere decir, usted y yo tenemos diferentes verdades. ¿Por qué? Porque el diezmo es una práctica del pueblo judío. Los cristianos nunca pagaron el diezmo. Si usted viene y me dice que usted tiene la verdad y que usted en su congregación está la pastora, yo le digo que yo no estoy, le digo que no, entonces ¿cuál es el problema? Es de que sencillamente la doctrina tiene que ver 100% con lo que nosotros creemos. Uno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa, muy importante, está envanecido, nada sabe y delira acerca de acciones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas palabras. Si alguno enseña otra cosa. Yo quiero, para concluyendo por esta noche, enfatizarles. La Iglesia Católica Romana no es
La Iglesia Católica Romana no es la Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia Evangélica no es la Iglesia que habla el Nuevo Testamento. En sus doctrinas, el hablar en lenguas es algo que hubo en el primer siglo. El imponer manos sobre los enfermos y resucitar. Milagros culturales que se hicieron para confirmar la palabra de Dios. El pedir el diezmo no es una práctica de la iglesia del Nuevo Testamento. El tocar con instrumentos musicales no es una práctica tampoco de la pastoras en la iglesia. En la iglesia no es una práctica del Nuevo Testamento. El que haya un pastor en una iglesia tampoco es una doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. El que haya de jóvenes tampoco es una doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. Y a la iglesia evangélica le puedo seguir nombrando cantidades de falsas enseñanzas que tienen. Y que hay gente buena entre ellos, claro, gente honesta, gente que está lejos de la verdad. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Y escuchen esto. Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Yo no sé cuánta gente se irá a salvar, pero vamos con el grupo católico romano, con el grupo evangélico y los solo Jesús. Los solo Jesús no son la iglesia del Nuevo Testamento y solo Juan capítulo 14, versículo 16, si me lo va buscando el hermano, por favor. Juan 14, 16. Los solo Jesús no son la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos no creen en que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y va este pasaje para los amigos unitarios. Porque ellos dicen que si ustedes dicen tener la verdad, y yo digo tener la verdad, usted no cree en este Padre, usted no cree en el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios verdadero. Ustedes creen que el Padre, el Espíritu Santo es Jesús, pero vea lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oh, está hablando Cristo y dice, yo, Cristo, os rogaré al Padre para que envíe otro consolador. En el idioma griego la palabra aion es otro y significa otro de la misma clase. Esa es la idea aquí del pasaje. Y vea el versículo 26 del mismo Juan capítulo 14, 26. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os guiará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Solamente por encima, estos pasajes ya contradicen la doctrina de usted. A un señor que se llama William Mario Branham como profeta de Dios, cuando hoy en día no existen profetas. Ustedes le enseñan a la gente que hay el recibir, imponerle las manos para que empiecen a hablar en lenguas. Esa doctrina es falsa. Escucho, solamente los apóstoles tenían ese poder. Hechos capítulo 8, versículo 18, dice que cuando Simón vio que por mano de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esa doctrina es falsa la que ustedes siguen. Otro problema grave que ustedes tienen, estimados amigos, que aunque hablan de la Biblia, realmente ustedes creen en los escritos de William Mario Branham que en la Biblia. Vamos con estos tres grupos que mañana son grupos diferentes. Mañana estaremos tocando al grupo de los sabatistas o adventistas, que son decididos, testigos de Jehová y de los mormones. Son grupos que vamos a ir enseñando y después vamos a hablar de los judíos. ¿Por qué no son la iglesia del Nuevo Testamento? Y quiero, para darle el paso a mi hermano y concluir, en todos esos grupos religiosos, cada grupo religioso tiene
cantidades de falsas doctrinas. Que Dios les bendiga. Hermano, iba a decir algo. Solamente recordarles que así como la lógica nos enseña en cuanto a los hijos, ¿verdad? Cuando los padres le dicen a los hijos, mire, estudie, prepárese, porque no es fácil, la vida no es fácil. Si usted no estudia, si usted no se prepara, va a terminar haciendo cosas que después se va a arrepentir toda su vida. Esas palabras que los padres le dicen a los hijos, pues tienen que devolvérsela a los padres mismos. Si el hijo le dice al papá o a la mamá, mamá, papá, es que tengo pereza de estudiar, no me gusta estudiar. Entonces los padres toman eso y dicen, no, 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 ¿cómo pereza? Y si usted no estudia, le quito esto, lo castigo o hago tal cosa para que usted estudie porque no cabe la pereza, porque la pereza lo que va a hacer es hacerle un mal a usted cuando sea grande. Esas mismas palabras son las que hay que tomar para uno también. No puede uno hablarle a los hijos de esa manera, sino darle ejemplo. Y el espíritu demanda eso, el espíritu demanda de que no puede haber pereza espiritual, no puede existir en nuestros corazones la indiferencia, la apatía hacia la palabra de Dios. Así que la cuestión es que si usted dice, no, yo estoy conforme como estoy, está bien, nadie le va a decir nada, puede estar conforme como está, pero en el día del juicio, el día que Dios, nuestro Padre Celestial, nos llame a juicio, entonces, ¿cómo se va usted a excusar? ¿De qué manera? Si no le creemos a nuestros hijos, cuando se excusan, es que estoy enfermo de la panza, ¿cuál enfermo? No, 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 yo ya porque ya se conocen los hijos, póngase a estudiar. Uno mismo también cae en ese mismo error si usted no estudia, si usted no escucha, si no se prepara. Así que le insto a que agarre su Biblia, apunte lo que el hermano está diciendo acá. Ciertamente hoy tuvimos una comunicación muy mala, pero es que no es problema. Esto se puede volver a repetir si fuera el caso. El interés nuestro es que usted también haga apuntes, que investigue, que no tenga que no esté dormido espiritualmente, sino que se despierte. Y ya para terminar, le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué practica usted en la iglesia donde está usted? ¿Qué hace usted para adorar a Dios? ¿Conoce usted el origen de la iglesia donde está usted? ¿Cree que es la iglesia verdadera? Entonces, muéstreselo usted mismo con todo lo que usted está escuchando aquí usted por medio de la palabra de Dios y enfrente esa situación con las personas que le están diciendo a usted que donde está usted es lo correcto o está haciendo bien. ¿Le daría a usted su alma a las personas para que se la cuiden? Yo creo que no, ¿verdad? Al menos yo no, hermano Fernando, ¿usted le daría su alma, lo más apreciado del mundo, a personas que no conoce usted para que se la cuiden? Yo creo que no, ¿verdad? Pero es que a esa pregunta que usted hace es muy complicada, hermano, porque todos los que están en cualquier grupo religioso, que pueden confiar en el líder, en el pastor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que su confianza en el líder o en el pastor los hace que se vuelvan ciegos y se les olvida las palabras que profetizó el apóstol Pablo. Y créanme, no queremos ofender a la gente, pero lo que para poder llamar a las cosas blancas o negras hay que llamarlas por su nombre. O sea, y vean lo que el apóstol enseñó para concluir con este pasaje. Dice el 30, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso le está pasando a la humanidad hoy en día. Y déjeme decir, estimado amigo, si usted cree que lo que enseñamos aquí es hablemos, porque usted no puede estar en lo correcto y yo también. Usted no puede decir que María es la madre de Dios y yo decir que no, hermanos. No alcanzamos ni siquiera a ser primos. Con eso le digo todo. Ni primos siquiera somos. Qué pena. Pero no podemos ser ni siquiera primos, porque los primos, aunque sea un poquito de consanguinidad tenemos, pero no. Si usted viene y me dice que es que usted habla y que me van a poner las manos para que, o me va a sacar el demonio, yo digo, es mentiras, eso es falso. Entonces, si yo digo que es mentira y usted dice que es verdad, ¿cómo es que usted dice que ama a Dios y yo también? Uno de los dos es equivocado. Y no podemos seguir en esta falsedad que el mundo tiene. No importa la doctrina que creas, con tal que ames a Dios, no.
Si importa la doctrina, si importa la iglesia que usted vaya, si importa la manera como usted se dirija a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos pues para otro evento. Ya saben, escriban ahí lo que necesiten saber, pregunten, comenten, todo lo que ustedes quieran. Si la señal no estuvo muy bien o lo que sea, ustedes mismos son los que saben hasta dónde llegar y cómo llegar. Si el video es muy largo, eso siempre se los aconsejo. Véanlo por partes, partes. Anoten, apunten y entonces van a llegar a una buena conclusión. Buenas noches, hermano. Nos vemos Dios entonces. les bendiga a todos.